Roma cayó, pero Roma volvió a la vida como una potencia mundial en el nombre de la Iglesia. Los papas de Roma fueron los herederos y sucesores de los Césares de Roma. El Vaticano es donde estaba el palacio de los Césares. Los papas han reclamado toda la autoridad que reclamaron los Césares y más. Eso lo dice el compendio bíblico de Henry Hale del año 1927. Y vamos a ver que pues hay un poder religioso y político en el mundo, desde ahora y siglos, desde siglos y siglos atrás. Y eso es un cumplimiento de lo que dice la palabra de Dios en Apocalipsis 7:18. Ahí dice, la mujer que has visto representa a la gran ciudad y su rey domina a todos los reyes del mundo. Aquí es la traducción de la Biblia al lenguaje actual y aquí este versículo nos dice que hay una mujer y en la Biblia una mujer representa a una iglesia, en este caso es una iglesia apóstata, una iglesia apóstata que es el romanismo, el catolicismo, cuya sede sabemos que es la ciudad de Roma, específicamente ahí el Vaticano, también llamado una ciudad. Y eso es innegable porque dice aquí el versículo que hay un rey ahí. Esa iglesia y ahí en esa ciudad hay un rey que ostenta el poder. Y dice que domina a todos los reyes del mundo. ¿Y quién es ese rey? Todo mundo sabe, todo mundo, hasta los ateos, hasta las diferentes religiones, pues el que domina ahí es el Papa, es el que ostenta ese poder. Y dice la Biblia que domina o gobierna a todos los reyes del mundo. Por eso digo yo que en base a este versículo que los reyes del mundo vienen a ser como monaguillos del Papa. ¿En qué sentido? En que el Papa tiene más poder, más autoridad que todos. Y pues la Biblia lo dice. Y históricamente, como dice el compendio de Halley, los papas de Roma fueron herederos y sucesores de los Césares de Roma. Eso es un hecho histórico, es innegable. Hubo ahí una fornicación, ¿no?, del poder religioso que obtuvo este hombre y se unió para seguir teniendo más poder, pues se unió con eh, los, los reyes de ese tiempo. Pero él reclama el poder mundial. Vamos a ver, vamos a demostrar que los gobernantes pues son monaguillos del Papa y vamos a ver diferentes citas. Pero lo más importante es que ahí en Apocalipsis 7:18 lo dice. Hay un rey que domina a todos los reyes del mundo. Entonces, aquí vamos a ver otra cita, es la historia de la iglesia cristiana, volumen quinto. En la página 28 y 32 dice, el Papa está supuesto a ser el rey de la tierra. Es lo mismo que dice Apocalipsis, si se fijan. El rey de esa ciudad, que es el Vaticano, domina a todos los reyes del mundo. Entonces, la historia de la iglesia cristiana dice que el Papa está supuesto a ser el rey de la tierra. Este punto fue hecho muy claro por Agustín, un escritor católico romano alrededor del 420 después de Cristo. En la versión original latina de su libro La ciudad de Dios, nuevas ediciones han removido esta información para mantenerla fuera del conocimiento público. Ahí en ese escrito de Agustín dice, el Papa es el sol, el rey del universo. La luna son como los gobiernos de la tierra, refleja su gloria. La tierra es
toda la gente que se inclinan en reverencia ante él. El Papa dice que Dios mismo le ha otorgado el derecho divino de ser Jesucristo en la tierra para secretamente controlar la población de todos los países por medio de la educación política, economía y poder militar. Yo sé que mucha gente eh, cuando escuche esto pues no lo va a creer simplemente. Pero vamos a ver, seguir viendo más citas y pues vuelvo a lo mismo. O sea, la Biblia dice que hay un poder religioso y político el cual quiere gobernar el mundo. Y sabemos también que ese hombre va a llegar a ser el anticristo. ¿Mm? Entonces, esta declaración, pues, es hecha o este escrito, pues, Agustín, ¿verdad? Él escribió sobre eso y lo toma ahí la historia de la iglesia cristiana. Y vamos a continuar. Y aquí menciona Lucius Ferraris, escribió en su Biblioteca Prompta de 1763, se puede decir que es una enciclopedia católica, un documento muy importante. Dice que ha sido adoptada como un estándar de la ley católica romana. Es decir, este es un documento importantísimo. De manera que no pueden decir, no, pues eso no es lo que la iglesia enseña y etcétera, ¿no? Cosas así. Pero pues la realidad es que está escrito, está documentado en documentos avalados, aceptados por la Iglesia Católica. Y dice esa biblioteca, dice, debido a la excelencia de su dignidad suprema, se lo llama obispo de los obispos, ordinario de los ordinarios, obispo universal de la Iglesia, obispo o diocesano del mundo, monarca divino, emperador supremo y rey de reyes. O sea, es terrible esta declaración, ¿no? Pero pues no lo digo yo, ¿verdad? Ahí le dan el título al Papa, al que quiere ser el rey del mundo, dice emperador supremo y rey de reyes. Sabemos que el único rey de reyes es Jesucristo, nadie más, nadie más. Y es exactamente lo que dice esa enciclopedia, cumple a la perfección lo que dice Apocalipsis 7, 17, 18. Ahí hay no es el capítulo 7, es el capítulo 17, versículo 18. Y dice ahí, habla, ¿verdad?, de el rey, que va a haber un rey que va a dominar a todos los reyes del mundo. Y la enciclopedia católica al Papa le llama Rey de Reyes, ¿verdad? De todo el mundo. Entonces, por eso vuelvo a repetir, el Papa pretende y quiere ser el gobernante y pues los demás serían como sus monaguillos, ¿verdad? Sabemos que un monaguillo es un niño que ayuda al sacerdote ahí en la misa. Figurativamente tomo la palabra y para pues decir, ¿verdad?, que el Papa pues tiene más autoridad, mucha más autoridad y poder que los gobernantes. Y son declaraciones de la misma documentos de ellos. Y la biblioteca prompta sigue diciendo, fíjense, sigue diciendo, dice, además la superioridad y el poder del pontífice romano no se refiere solo a las cosas celestiales, terrenales y las que están debajo de la tierra, sino que llegan hasta sobre los ángeles del cielo, porque el Papa es mayor que los ángeles. Fíjense qué terrible, qué tremendo, dice la enciclopedia católica, que el Papa es mayor que los ángeles, de manera que si se pudiera dar el caso de que los ángeles errasen en la fe
o pensaran en forma contraria a la fe, podrían ser juzgados y excomulgados por el Papa, porque él tiene tan grande dignidad y poder que forma con Cristo uno y el mismo tribunal. ¿Se dan cuenta? O sea que hasta ya aquí es algo descomunal, es algo, si quieren enojarse o quieren reírse, pues pueden hacerlo, ¿verdad? Dice que el Papa aún puede excomulgar a los mismísimos ángeles. No sé cómo le hará, ¿verdad? Pero pues ahí en la enciclopedia. Y si alguien dice que eso no es lo que enseña la iglesia romana, pues esa enciclopedia pues deberían de quitarla o no sé, ¿verdad? Pero pues ahí está. Entonces, queda demostrado por la palabra de Dios que hay un poder, hay un rey religioso y político que gobierna a todos los reyes del mundo. Eso cumple, ¿verdad? Lo que dice Apocalipsis 17, 18. Ahora, si eso es verdad, lo que afirma su servidor en base a la palabra de Dios, que él gobierna ahorita, ese poder que reside en Roma, gobierna o influye a todos los países, a todos los gobernantes, como la Biblia lo dice. La pregunta es cómo le hace, ¿verdad? Y es algo difícil de entender para muchas personas porque esto es hecho en secreto. Pero si uno, la única forma de descubrir esta, digamos, historia oculta es estudiando los mismos documentos de ellos, como acabamos de ver. Esa es la forma. Estudiando o investigando los documentos de teólogos, de la Iglesia Católica, de historiadores tanto seculares como cristianos, católicos, etcétera. Ahí mismo lo dicen en sus escritos y esto se hace en lo oculto, precisamente para que el mundo no se dé cuenta. Pero vamos a intentar en este momento cómo es que el Papa o ese poder religioso gobiernan sobre los reyes de la tierra, como dice la Biblia. Y vamos a descubrir que, bueno, no vamos a descubrir nada, esto ya está documentado, ¿verdad? Simplemente vamos a leer citas de otras que ya han documentado esto y que en la realidad detrás del papado está un poder que es el que impulsa y ayuda y va a poner al Papa y lo está ayudando a gobernar, ¿verdad? Y también pues otra cosa es que Dios no tiene nada que ver ahí. El Dios del cielo, el Dios de la Biblia, nuestro Señor Jesucristo, nada tienen que ver ahí con estos personajes oscuros que se atreven a decir que ese hombre, el Papa, hasta los mismísimos ángeles los pueden excomulgar, ¿verdad? Vamos a continuar y aquí hay una cita. Dice que Carlo Magno incrementa grandemente el poder papal. Para poder gobernar sobre los reyes de la tierra, pues el Papa no podía solo. No podía solo. Había muchos, cuando el papado nació, allá por el siglo VI, pues había muchos reyes, ¿verdad? Ya ahí. Y pues para que el Papa adquiriera poder terrenal, o poder temporal como le llaman, pues tenía que fornicar con los reyes, tenía que unirse a ellos. Y vamos a ver que aquí dice que León III, el Papa León III, del año 795 al 816 después de Cristo, a cambio del reconocimiento de Carlo Magno en el año 774,
del poder temporal, o sea, el Papa quería el poder temporal, por el poder terrenal, ¿ah? Sobre los estados papales, pues para eso dio a Carlomagno en el año 800 el título de emperador romano, combinándose así los dominios romanos y francos en el Sacro Imperio Romano. Vuelvo a repetir, ¿no?, que aquí Dios no tiene nada que ver, absolutamente. Estos son, pues, negocios de los hombres, intereses humanos, terrenales, pero el Señor Jesucristo nada tiene que ver aquí con este poder religioso, oscuro y terrenal. Y eso lo dice el compendio bíblico de Henry Halley, ¿verdad? Y vamos a ir avanzando en la historia, y si no sabemos quién es la orden de los jesuitas, no vamos a entender el papado, cómo se desarrolló en el pasado y hasta nuestros días. Y es necesario para entender esto que quiero enseñarles, pues, un poquito, o sea, un poquito. Tenemos que tomar en cuenta esta orden, porque ese es el poder detrás del papado, el poder para que el papa adquiriera poder y más poder terrenal, de tal manera que tuviera el control del mundo. El poder que le ayudó, pues fue esta orden, la orden de los jesuitas, ¿verdad? Obviamente el papa no podía gobernar el mundo, tenía que ayudarlo a alguien, y obviamente Dios no. Más bien Satanás, a través de la orden de los jesuitas. Y muchos, repito, no, yo sé que no creen esto, pero pues son documentos, ¿verdad? Está escrito. Yo solamente repito lo que historiadores, tanto católicos como seculares, eh, lo han dicho, ¿verdad? Esto no es un invento. Y vemos aquí que Ignacio de Loyola, él nació en el año 1491 al 1556. Él fundó, a lo menos oficialmente, fundó la Orden de los Jesuitas y fue el primer padre general de la Compañía de Jesús. Ahí padre general viene siendo también el general de la Compañía de Jesús, y como pueden ver, nació como una orden militar, no, ni siquiera religiosa. Compañía, esa palabra compañía tiene una connotación militar, ¿verdad? Que es la que iba a poner al Papa en el poder mundial. Dice aquí, si pueden ver ahí, está tomado de los jesuitas, su historia completa. Ustedes pueden buscar ese libro, Los jesuitas, su historia completa, por Theodor Griesinger. Y vamos a leer este extracto de ese libro. Dice: como gran sirviente de Satanás, al comenzar la Contrarreforma, Loyola, miembro de los alumbrados españoles ocultistas y luciferinos, se propuso restaurar la Edad Oscura al hacer su creación del Papa. Pongan atención aquí, del Papa, aquí llamado el César Papal, siendo supervisado y sostenido. Es decir, la orden de los jesuitas, uno de sus propósitos fue y es supervisar y sostener continuamente por su orden diabólica, para ser el monarca universal del mundo que gobierna a todas las naciones, desde el templo hebreo reconstruido del rey Salomón en el monte Moriah en Jerusalén. Es decir, claramente nos dice aquí que el propósito de esta orden es ayudar al Papa, ¿no? Sostenerlo, supervisarlo y ponerlo como monarca universal del mundo, para que un día gobierne, dice, desde el templo de Salomón.
Y eso cumple nuevamente con Apocalipsis 17:18. El rey del mundo, dice. Y a esto se enfocó la orden satánica de los jesuitas. Ayudar al Papa en el poder, porque el Papa no podía solo, ¿verdad? Y vamos a seguir adelante. Aquí tenemos que en 1540 se funda la Compañía de Jesús. Pero desde el siglo XVII, podemos decir que un siglo después, comienzan a ser expulsados. Los jesuitas comienzan a ser expulsados de los reinos, de todos los territorios donde se metían, porque ellos se metían en la política, querían pues tomar el control, porque para eso fueron formados, para eso se fundaron, para tomar el control de los reinos. Entonces, pero no les fue fácil. Los reinos, ¿verdad? De Portugal, de España, de Alemania, de Francia, etcétera, pues los detectaron como generadores de problemas, ¿no? De intrigas, de traidores al gobierno. Entonces los empezaron a expulsar. Tanto así que la fecha que sigue, el año que sigue ahí, 1769, los reyes empezaron a decirle al Papa. Ahí en ese año estaba el Papa Clemente XIII. Le empezaron a decir al Papa, los reyes, que suprimiera la orden de los jesuitas, porque si no le iban a declarar la guerra al Vaticano. Fíjense, tanto así, si no los abolía esta orden maligna, le iban a declarar la guerra al Vaticano. Entonces, al Papa no le quedó otra. En ese tiempo, el Papa Clemente XIII, él iba a abolir la orden, pero una noche antes, ¿verdad?, de abolirla, muere envenenado. Muere envenenado. ¿Quién creen que lo envenenó? Está documentado que los jesuitas. Eso fue en el año 1769. Enseguida, su sucesor fue Clemente XIV. Él pues también se vio presionado por los reyes que suprimiera a la orden de los jesuitas. Y él la iba a suprimir también. ¿Y qué pasó? Suprimió la orden. Él sí suprimió la orden, ¿verdad? La Compañía de Jesús. Pero 14 meses después dice aquí que fue envenenado. Eso ustedes lo pueden buscar y van a ver que es verdad. ¿Y quién lo envenenó? Pues los jesuitas, ¿verdad? Así es. Entonces, tanto fue el poder que ganó la orden de los jesuitas, ¿verdad? Fue creciendo en poder, en influencia, que llegó a tener más poder que el mismo Papa. De tal manera que ellos seguían teniendo la intención, el propósito era gobernar al mundo por la voluntad de un hombre. Y si un papa se oponía a ellos, lo iban a eliminar. Tal como está documentado, ¿verdad?, en la historia. Entonces, el que llegara al trono papal tenía que estar sometido a la orden de los jesuitas. Así es, no crean que el Papa, como cree todo el mundo, ¿verdad?, la mayoría, que el que gobierna es el Papa. No, detrás del Papa el poder es la orden de los jesuitas, ¿verdad? Y vamos a comprobarlo. Entonces, ya para el año 1814, el Papa Pío VII restablece la orden de los jesuitas. Ya no le quedó de otra, por obligación, porque si no lo hacía, lo iban a eliminar también. Entonces, desde el año 1814 restablecen la orden de los jesuitas nuevamente, obligado por el masón títere de los jesuitas, Napoleón Bonaparte. Así es,
Napoleón fue un masón, eso obviamente lo pueden buscar y fácilmente se van a dar cuenta. Y no es el tema ahorita, pero los jesuitas se puede comprobar también por documentos que controlan la masonería. Desde el Congreso de Wilhelmsburg hubo un congreso en el siglo XVIII y está documentado que desde ahí controlan a la masonería. Pero bueno, eso es otro tema. El punto es que ya el que tenía el poder mundial, y se iban a infiltrar poco a poco en todos los gobiernos del mundo. Y le iban a dar el poder a un hombre, ¿verdad? Al que esté ahí en la silla papal. Entonces, desde 1814, quien realmente controla el Vaticano no es el Papa, sino los jesuitas. Bueno, vamos a comprobar esto. Y dice, esto está en un documento que se llama El Enigma de los Jesuitas. Ustedes también lo pueden buscar. Y dice ahí, después de una investigación de 4 años y presionado por los reyes católicos de Europa, este valiente papa reprimió a la Compañía de Jesús con un toro papal, es decir, un edicto, una orden, el 21 de julio de 1773. Sabía el tremendo poder al que se estaba resistiendo y que la firma del toro ser su sentencia de muerte. Aquí está hablando del Papa Clemente XIV. Dice, 14 meses después yacía muerto después de haber sido envenenado por esos amos del asesinato. Cuando los italianos declararon que la muerte del Papa era una obra de los jesuitas en obediencia a su Dios, el Papa Negro. Esto es importante que también, para los que no sepan, los jesuitas no obedecen al Papa que sale en la televisión o que sale por ahí hablando. No, ellos obedecen al general de los jesuitas. Recuerden que el primero fue Ignacio de Loyola. Él fue el primer general. Y así vino otro y otro y otro. ¿Eh? Y ellos obedecen al Papa Negro, su general. El Papa que sale en la televisión es un portavoz de ellos nada más. Nada más. Dice, hasta el día de hoy, ningún hombre, noten lo que dice aquí, dice ahí el enigma, el libro El Enigma de los Jesuitas. Hasta el día de hoy, ningún hombre mortal que ocupe el cargo del papado sagrado de Satanás se ha atrevido a reprimir a la Compañía de Jesús, ya que todas las palabras, tendencias y acciones del Papa están vigiladas de cerca por la curia general jesuita que lo supervisa. Entonces sabemos que toda la curia llamada, todos los cardenales y todo ese rollo es controlado totalmente. Recuerden el año, desde 1814 es controlado por la orden de los jesuitas. Y dice aquí, durante la noche anterior, el día designado para la ceremonia pública de anuncio de la abolición de los jesuitas, Clemente XIII se vio repentinamente afectado por convulsiones, como la hija de Cromwell, y murió dejando el acto sin cumplir. Y los jesuitas victoriosos, Cormenin, un autor de ese tiempo, registra este evento en palabras concisas y expresivas. Los jesuitas lo habían envenenado. Eso está ahí en un libro que se llama Asesinos del Vaticano, de Eric John Phelps, que invito a que lo lean. Es tremendo, o sea, léanlo. Todo está documentado. Y por eso creemos que es mejor
los que esperamos en Dios, creer en su palabra solamente, y no en ningún hombre, en ninguna institución religiosa, denominación. Dios no manda que sigamos ninguna religión, que creamos ninguna, que amemos ninguna denominación, sino que amemos a Dios. Amarás al Señor tu Dios de todo corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Eso es lo que dice la palabra de Dios. No sigas ninguna religión porque te van a engañar. Te van a engañar, ¿verdad? Entonces, vamos a seguir adelante. Y aquí hay otro libro que el título solamente es una palabra. Se llama Los Jesuitas. Y en la página 9 y 10 dice: luego de que el Papa Pío VII fuera liberado de la prisión de Napoleón en 1814, él restauró obedientemente la Compañía de Jesús con una bula papal. Fíjense, el Papa pues no le quedó otra que restaurar obedientemente la Compañía de Jesús y con una bula. Una bula, como dice ahí, es el documento legal más fuerte que un papa puede emitir. Esa bula se llamó Omnium Ecclesiarum, promulgado el 7 de agosto. Es histórico esto, no es un invento. Y por medio de esa bula, el papa restauró a la orden de los jesuitas. Y decía ahí, fíjense lo que decía esa bula: si alguien intentara nuevamente abolirla, a la Compañía de Jesús, incurrirá en la indignación del Dios Todopoderoso y de los santos apóstoles Pedro y Pablo. ¿Cómo usan, verdad, el nombre de Dios? Que Dios no tiene absolutamente nada que ver ahí en ese asunto. Todo eso es satánico, el diablo es el que está detrás de esos poderes de la oscuridad, ¿verdad? Que es dominar al mundo bajo la voluntad de un hombre, el Papa, el que esté ahí en ese tiempo. Y es el anticristo, ¿verdad? Por eso digo, vuelvo a repetir, ya van comprendiendo, ¿verdad? ¿Por qué digo que todos los gobernantes, los presidentes, dictadores, como les llamen, no son más que monaguillos de ese poder de la oscuridad que reside ahí en Roma, ¿verdad? Y al final voy a terminar con una frase que van a comprender más todavía. Entonces, dice aquí el 13 de julio de 1886, otro papa, ¿verdad? El Papa León XIII emitió un informe breve luego de sufrir 3 días de enfermedad grave, restableciendo todos los privilegios restantes retenidos por Pío VII en el restablecimiento de la orden en 1814. Es decir, acá el Papa, ¿verdad? El Papa Pío VII, por medio de una bula, restablece la orden, pero el Papa León XIII, en 1886, les da todavía más poder, más poder. Fíjense lo que dice ahí las letras rojas. Dice: para hacer lo que quisieran. Es decir, la orden de los jesuitas, ¿verdad? Para hacer lo que ellos quisieran, sin restricciones por ninguna autoridad humana, ya que ningún papa o gran maestro de los caballeros de Malta ha desafiado con éxito el poder general de los jesuitas, conocido como el Papa Negro. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿quién es el poder más grande sobre la tierra? Muchos creen que el Papa, ¿verdad?, es el que manda, pero no, es el Papa Negro, que es el comandante, el general de los jesuitas. Y eso se puede comprobar ahorita mismo. ¿Quién está en el trono papal? El llamado
Bergoglio, ¿verdad? Bergoglio, que si pueden ver el video anterior, ahí explico, ¿verdad? ¿Quién es? Y es un jesuita. Qué casualidad, ¿verdad? No, no es casualidad. Los jesuitas desde 1814 controlan el Vaticano, tanto que ahorita el que está ahí es un jesuita. Y verdaderamente, pues, ellos van a poner a un hombre ahí. Ellos van a poner a su anticristo. Y dice aquí, termina esa letra rojas, dice, desde 1814 el general ha mantenido al Papa bajo control. Y eso es innegable porque ahorita hay dos papas y el Benedicto lo quitaron. ¿Quién lo quitó? Los jesuitas. Lo quitaron para poner al su jesuita, el que está ahorita ahí. De manera que todo concuerda, todo concuerda. Aquí no estamos inventando. Y ustedes pueden buscar ahí en ese maravilloso libro escrito por Eric John Phelps llamado Asesinos del Vaticano en la página 263. Entonces vamos a terminar y aquí pues van a quedar más ya convencidos de todo esto. Dice aquí, el sacerdote y editor católico romano David S. Phelan parafrasea esas palabras cuando escribió en el Western Watchman el 27 de junio de 1913. Noten lo que dijo ese, y fue un sacerdote católico, no fue un cristiano, no fue un protestante, no fue nada de eso. Un sacerdote católico. Dice, entre comillas, dice, porque si el gobierno de los Estados Unidos estuviera en guerra con la Iglesia católica, diríamos mañana al infierno con el gobierno de los Estados Unidos. Y si la Iglesia y todos los gobiernos del mundo estuvieran en guerra, diríamos al infierno con todos los gobiernos del mundo. Y hay una pregunta, ¿por qué el Papa tiene un poder tan tremendo? ¿Eh? Porque el Papa es el gobernante del mundo. Todos los emperadores, todos los reyes, todos los príncipes, todos los presidentes del mundo son como estos monaguillos míos. Ahí está. Entonces cuando a mí me decían, compruébalo que todos los gobernantes son monaguillos del Papa, aquí está. ¿Quién lo dice? Un sacerdote católico. Y es cierto, es real. Aquí no miente este hombre, ¿verdad? Claro, sabemos que en realidad el Rey de Reyes y Señor de Señores es el Señor Jesucristo. Pero les ha permitido, ¿verdad? Les ha permitido ahí que a Satanás que trabajen un tiempo. Pero lo dice este sacerdote, ¿verdad? Todos los emperadores, los reyes, los príncipes, los presidentes, son como estos monaguillos míos. Tal como dice Apocalipsis 17 y 18, que hay un rey que gobierna sobre todos los reyes de la tierra. ¿Y quién es, según el católico, este sacerdote? El Papa. Pero ya aprendimos que detrás del Papa están el poder, ¿verdad? El verdadero poder, los jesuitas y su general. Bueno, pues esto está aquí en un libro que se llama El romanismo como potencia mundial, escrito por Luther S. Kaufman, en la página 27 y 28. Y yo pues simplemente he citado fuentes. Nada de lo que ha sido aquí dicho es solamente lo que dicen otros investigadores y enciclopedias y documentos católicos. Y por eso es importante
como dice aquí en la Biblia, no creas en ningún hombre. Y no lo digo yo, o sea, pues si a alguien no le gusta, pues es lo que dice la Biblia. Que no confiemos en los hombres y menos en líderes religiosos que dicen ser el vicario de Cristo y que hasta los ángeles pueden excomulgar. No. Dice aquí en Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Si tú sigues una religión, tú sigue a Cristo, ¿verdad? No, y su palabra que nos dejó escrita. Eso es lo único que necesitamos. Eso, ¿verdad? Y pues Dios los bendiga en esta buenas tardes, buenas noches, buenos días.